Aloha, buenas noches, ¿cómo están todos? Es un gustazo saludarles nuevamente en este martes 31 de octubre. Y estamos súper felices de contar con la presencia del día de hoy de Charlie Carlos Saldaña, quien es psicoterapeuta cognitivo y que vamos a tocar un tema buenísimo que es la gestión de pensamientos disfuncionales. Y si ustedes están quedando con cara de ¿y eso qué es? Pues no se preocupen que ahorita nos lo van a explicar. Pero Ujú. antes me gustaría mucho explicarles qué es nacer libre, porque por ahí yo sé que de repente se conectan personas que por primera vez nos ven y no saben qué es nacer libre. Pues nacer libre es una comunidad de acompañamiento en procesos de sanación físicos, mentales, emocionales y de crecimiento espiritual. Lo que hacemos nosotros, nuestra misión es compartir con todos ustedes todas las herramientas, terapias, ciencias, prácticas, disciplinas, todo lo que existe ahí que nos puede ayudar justamente en nuestros procesos de cualquier tipo de sanación. Y pues justamente una de las cosas que promovemos mucho en Hacer Libre es ir a terapia, Ujú. definitivamente, porque no nada más es importante lo que sucede en nuestro cuerpo físico, es tan importante lo que sucede también en nuestra mente, lo que sucede con nuestras emociones, con esta búsqueda del, como lo que te motiva en la vida y estamos convencidas de que ir a terapia de verdad que es un súper aliviane. No necesitas estar mal para ir a terapia. Eso es algo que ya hemos ido aprendiendo constantemente y que les reiteramos. Ir a terapia te puede abrir un panorama que ni siquiera sabías que te estaba causando angustia. O sea, que de manera consciente no te habías dado cuenta que te estaba causando estrés, angustia, tristeza, ansiedad, etcétera. Entonces, pues, una de las razones por las que nos encanta tener aquí psicoterapeutas, psicólogos y demás es justo porque queremos quitarle este estigma a la parte de ve a terapia. Cuando alguien te dice ve a terapia, y hasta te enojas, ¿no? Así como de, ay, ¿qué me Ujú. están diciendo, loco? ¿Qué onda, no? No, de verdad, ve a terapia es una frase linda, es una frase bonita y yo te diría que le hagas caso. Y pues bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Qué es esto de la gestión de pensamientos disfuncionales, Charlie? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Nadia. La verdad es un placer. Qué padre coincidir contigo de nuevo. La verdad, por ahí ya grabamos un podcast que también invitarlos a que lo escuchen. De rato les comento. Pero, sí, un tema muy, muy importante, ¿no? Y tocas algo que me parece relevante como para empezar, ¿no? Esta conciencia de que la terapia es para todos, ¿va? O sea, es para, no solo para personas que están llevando necesariamente un proceso con un trastorno emocional o psicológico, que obviamente para esos casos se recomienda bastante, pero también para mejorar tu calidad de vida, ¿no? Si dividiéramos la salud mental en un espectro del 0 al 100%, tal vez muchos de nosotros estamos por ahí de arriba del 50%, ¿no? O sea, no estamos tan mal, funcionamos, ¿no? En la vida cotidiana, ahí vamos, ¿no? Sacando las cosas, pero tal vez tampoco estamos al 100, ¿no? Entonces, a veces cuando estamos en ese punto, ¿no? Arriba del 50, pero no en el 100, también la terapia puede ser algo bastante útil para ayudarte a llegar a un nivel más alto, ¿no? De bienestar, a un nivel de mayor autoconocimiento, a un nivel de que esas cositas por ahí que todos traemos, ¿no? En nuestra historia nos puedan, pues podamos hacer conciencia, podamos como identificar, nombrar muchas de estas cosas y con eso, pues que tú puedas tomar el control de tu vida, ¿no? Esto de la gestión de los pensamientos, a mí me gusta verlo mucho como eso, precisamente, como tener control sobre aspectos que a veces simplemente pasan desapercibidos, ¿no? O sea, los pensamientos, las emociones, como son cosas que no vemos, cosas que no podemos tocar, no podemos medir, como que a veces no le damos el impacto, como la relevancia tan importante que tiene, y que la verdad
si no lo hacemos, muchas veces esa emoción o esos pensamientos van a dirigir nuestra vida de manera inconsciente y pues se supone que nosotros somos los que debemos de controlar y manejar estas emociones, y no que ellas nos manejen a nosotros, ¿verdad? Entonces la gestión de pensamientos básicamente se basa en esto, ¿no? En que tú aprendas a manejar qué es una emoción, qué es un pensamiento, ¿verdad? Este, cómo le hago para manejar estas cosas? Y bueno, partimos, ¿no? Desde los principios básicos, me gustaría como compartirles un poquito de dónde surge todo esto, ¿verdad? Desde la psicología cognitiva, la palabra cognición es una palabra como más sofisticada para decir pensamientos, básicamente, ¿no? La psicoterapia cognitiva se basa mucho en los procesos mentales, los procesos de pensamiento, y se basa en que el malestar emocional, cualquier tipo de malestar emocional o problemas conductuales, provienen de la manera en la que interpretamos las situaciones que vivimos, ¿sí? Hay una frase por ahí de un filósofo estoico que se llama Epícteto, que de hecho la filosofía estoica es las bases, digamos, ¿no? Históricamente hablando, es como las bases de la psicoterapia cognitiva. Epícteto en una frase lo dice muy bien, dice, no son las situaciones que nos pasan las que nos afectan, sino el cómo las interpretamos. Básicamente es eso, ¿no? Queremos entender cuáles son las interpretaciones, los pensamientos que están detrás de cada cosa que vamos viviendo, ¿sí? Ajá. Podemos decir entonces que una situación, podemos estar viviendo tú y yo la misma situación, exactamente lo mismo, pero probablemente vamos a reaccionar de forma diferente, ¿sí? Sí. Esto porque vamos a interpretarlo de una forma distinta, ¿sí? Ajá. Entonces, la clave para una gestión emocional y conductual va a pasar a la gestión de nuestros pensamientos. Si tenemos un buen grado de control sobre nuestros pensamientos, vamos a tener un buen grado de control también de nuestras emociones y de nuestras conductas. ¿De acuerdo? Sí. Tal vez podríamos también preguntarnos, bueno, oye, ¿y de dónde surgen estos pensamientos? ¿No? O sea, pues, ¿por qué están ahí o qué onda? Cada uno de nosotros vamos a tener una diferente forma de interpretar la vida, dependiendo también de nuestras historias o de nuestra educación o de nuestros aprendizajes, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo para que esto se vaya quedando un poquito más claro, ¿no? Imaginemos un escenario donde una persona, este ejemplo siempre se los pongo a mis pacientes, ¿no? Está una persona marcándole a su pareja, ¿de acuerdo? Totalmente fuera de contexto, este es un ejemplo estrictamente hipotético, ¿va? Ujú. Una persona le marca a su pareja y lo manda directo a buzón, ¿ok? Vamos a suponer que en ese momento esta persona en particular reacciona con muchísimo enojo, ¿sí? Se enoja pero muchísimo, si lo estuviéramos viendo, está perfúrico, ¿no? Así bien, bien enojado. Nadia, ayúdame un poquito, ¿no? ¿Tú qué te imaginas que podría estar pensando esta persona enojadísimo de que le mandaron a buzón? Si se enoja, Ajá, seguro está exacto. pensando mal de la pareja. O sea, si la Seguramente. reacción es enojo, está pensando mal. O algún pensamiento por ahí anda haciendo de las suyas, ¿no? Y se enoja Sí, muchísimo. A mí se me ocurre sí. tal vez un pensamiento ahí medio tóxico, ¿no? Ahora que está muy de moda. Ajá. ¿Con quién está? De que no, hombre, pues me va a estar poniendo el cuerno, va a estar con Sí, alguien sí, más, o no le sí. Y la importa, reacción, ¿no? ajá, Le sí. vale totalmente mi llamada y así. Entonces, probablemente con pensamientos como estos se va a enojar muchísimo y la persona puede ser que en ese momento, ¿qué te imaginas que podría hacer esa persona? ¿Qué conducta podría tener? Pues hay gente que avienta el teléfono. Puede ser, exacto. Sí, 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 en un arranque, ¿verdad? Aventar el Ujú. teléfono. Ujú. Podría también dejar un mensaje de voz así bien, bien tóxico. Ya sé, ¿no? De, Ahí de que no, y no me no me vuelvas a contestes, no me marcar, vuelvas ni a me vuelves a marcar, no ver te en quiero tu volver a vida. ver. O Exacto. así, ¿no? Alguna conducta de este tipo, tal vez si nos fuéramos a un nivel más alto, ¿no? De toxicidad, la persona incluso la buscaría a su pareja y le haría una escena fuera de su casa, de su Sí, trabajo, etcétera, ¿no?
Entonces aquí podemos ver como que esta persona interpreta así la situación. Nos podemos imaginar el mismo escenario, la persona marcándole a su pareja, lo mandan directo a buzón, pero imaginemos que ahora vemos una emoción como de angustia, como de preocupación, ¿sí? Ujú. Tal vez esta persona podría haber pensado en ese momento cosas como, ¿y si le pasó algo malo? ¿Y Un si no me contesta? accidente, lo secuestraron, Ándale, ¿no? Empieza a volar la mente, ya, se le perdió el celular, se lo la robaron. asaltaron, ¿verdad? Exacto. Ajá. Y entonces con ese tipo de pensamientos surge de manera lógica la preocupación, la angustia, y en ese momento también puede ser que tenga una conducta derivada de esos pensamientos y de esa emoción. ¿Cómo que se te ocurre que podría ser? Pues llamar a algún compañero de trabajo, alguien con quien sepa que podría estar cerca de su pareja y poder que le pudiera decir si está bien. Totalmente, ¿verdad? Empezar a buscar por ahí con conocidos y todo. A ver si está bien, tal vez hasta si fuera una persona con un grado de ansiedad muy alto, podríamos ver conductas tal vez un poquito más extremas, tipo de que le empieza a marcar a la policía, empieza a Ujú. publicar en redes sociales, ¿no? Cosas como Sí. estas, Ujú. de que desaparecida, etcétera, ¿no? Sí. Y entonces ahí podríamos ver otro tipo de reacción. Y nada más para un tercer ejemplo, imaginemos la misma situación, pero ahora vemos que la persona reacciona con mucha tristeza, ¿no? Con mucha tristeza, casi, casi se suelta a llorar, ¿no? Cuando lo mandan a buzón. Entonces, ¿qué te imaginas que pudo haber pasado por su mente? Que nadie me quiere, todos me odian, no O soy sea, de verdad. importante para nadie. Esto es muestra de que no le intereso, de que no me Ajá, ama, de que ya se aburrió de mí, de ajá, que yo sí, sabía que me iba a abandonar porque yo no soy suficiente, ¿no? Bien me lo decían mis padres, que soy un inútil. Ya empezamos a meter no, drama, ¿no? Entonces, sí. con todos esos pensamientos seguramente va a haber mucha tristeza, ¿sí? Y las conductas podrían ir muy orientadas hacia estas emociones. Si fuera así una emoción pura, ¿qué te imaginas que haría la persona? No, pues podría atentar contra su vida incluso. Incluso, ¿no? Tal vez ya llegando a un grado de hacerse Sí, daño, querer hacerse daño, puede ser, ¿verdad? Tal vez una persona simplemente va, se encierra en su casa y sí, se se mete a pone a bañar llorando, llorar. ¿no? Otras personas tal vez, incluso como dices, puedan atentar contra su vida. Va a depender mucho de los recursos que tenga la persona, qué tan vulnerable esté en esos casos y así. Pero sí, depende, ¿no? Entonces, si te fijas en los ejemplos que estamos poniendo, a pesar de que las personas viven exactamente la misma situación, como que cada uno termina reaccionando de maneras totalmente distintas, esto porque el pensamiento que tienen en ese momento es igual, súper diferente, ¿verdad? Ajá, Este pensamiento me gustaría aquí enfatizar. Estos pensamientos de los que estamos hablando no son pensamientos conscientes o no son pensamientos deliberados, mejor dicho, ¿sí? Estos pensamientos surgen de manera automática. Nadie de nosotros queremos pensar estas cosas, ¿no? No es como que tú un día despiertes y digas, ay, qué ganas tengo de pensar que soy un inútil. Pues sí, no, no. nadie quiere pensar esas cosas. Este tipo de pensamientos aparecen en nuestra conciencia, y son como a veces como un taladro que se encaja, ¿no? Ahí en nuestra conciencia y no podemos dejar de pensar este tipo de cosas, ¿no? Y Ujú. empiezan a generar emociones muy desagradables. Ajá. De hecho, en varios libros que he leído, pues dicen como el promedio de pensamientos que tenemos al día. Son miles Ajá, de pensamientos. No me acuerdo exactamente ahorita, pero son arriba de 50,000 pensamientos que sí, tenemos al día. Y generalmente, o sea, se repiten como que ciertos pensamientos miles de veces al día. Supongamos que estás juntando el dinero para la renta, ¿no? Y de manera, pues como inconsciente o como decías ahorita, no deliberada o cómo era, ajá, sí, no de verdad o automática. de manera automática estás con el pensamiento de, y si no alcanzo a juntar el Sí, me dinero? canso. ¿Y si no me pagan este dinero y entonces ya no voy a tener para pagar la renta? ¿Y si me corren del trabajo y entonces ya no voy a Ujú, alcanzar para el dinero para... O sea, siempre son como ligados, sí, parecidos, y no nos damos cuenta
Y justamente al no darnos cuenta, porque dejamos que corran por ahí Ajá, libremente, exacto. nos causan estas emociones que luego uno dice, ay, estoy como muy tenso de aquí, no sé por qué, ¿no? A mí me pasa Sí, en los exacto. masajes de, no sé por qué, ¿estás estresado? No, pero pues no tengo ningún problema. Pero ya si se echaran un clavado a su cerebro, sería, Es- pues claro, estás preocupado porque Exacto. no sabes si vas a alcanzar a pagar la renta, pero no has sido consciente porque tus pensamientos andan libres por ahí, ¿no? Sí, no, y fíjate que muchas veces de lo que las personas se dan cuenta es de los síntomas. O sea, Ajá, por ejemplo, de la emoción o ya de los síntomas físicos, ¿verdad? En emociones como ansiedad, los síntomas físicos son muy marcados, ¿no? Y a veces, son síntomas que desconciertan un poco a las personas, ¿no? O sea, ahorita hablaste de un muy buen ejemplo de la tensión muscular, ¿no? De que gente que está bien adolorida y que no encuentra la razón, ¿verdad? De que, oye, ¿qué onda? Amanecí, pero súper contracturado de mi cuerpo, ¿no? Y a veces hay personas que también presentan síntomas raros, ¿no? De ansiedad, de repente comezón, de repente picazón en todo el cuerpo, a mí me empieza llegó a su, pasar un tiempo que ajá, amanecía y me dolía la quijada. ándale, la quijada tensa, por ¿Qué ejemplo, te duele? Claro, porque toda la noche había dormido así, apretando los ajá, dientes. apretando la mandíbula, Ajá. y se da algo que también se puede combinar con algo que se llama bruxismo, Ajá. que es como el desgaste dental de estar como rechinando los dientes de tan Sí. fuerte que estamos apretando, ¿no? La mandíbula. Entonces sí, a veces genera problemas que la gente, pues, a primeras de cambios, como que no logras entender bien qué pasó. Pero ya que empiezas a indagar, a veces te das cuenta que es un problema de índole psicológico y nos damos cuenta de que hay un montón de pensamientos y cosas por ahí que andan haciendo de las suyas, ¿no? Estos pensamientos. Que tienen un buen nombre al decir que son disfuncionales porque definitivamente no nos están funcionando. Exacto, ¿no? Al momento de que ya vemos que, ahorita por ejemplo que mencionamos estos ejemplos, ahí dimos ejemplos muy disfuncionales de pensamientos, ¿no? O sea, realmente tal vez ahorita tú y yo podríamos decir muy fácilmente, oye, el hecho de que te manden a buzón no necesariamente implica todas esas cosas, ¿verdad? O sea, tal vez simplemente la persona estaba ocupada, tal vez simplemente la otra persona se le acabó la batería del teléfono, no sé, cosas como un poquito un examen crítico más objetivo o menos catastrófico, ¿no? De la situación, y que al final son pensamientos también, ¿no? Pero son más funcionales, ¿sí? Se convierten en disfuncionales nuestros pensamientos cuando distorsionan mucho la realidad, cuando son emocionalmente muy perturbadores, las emociones que nos generan son demasiado intensas y cuando interfieren con nuestra capacidad para alcanzar objetivos. Esos tres puntos son muy importantes para determinar que un pensamiento es disfuncional, ¿sí? El grado, si ya tiene un efecto en tu vida, ya te está generando, por ejemplo, desgaste o deterioro en diferentes áreas de tu vida, Mm. definitivamente estamos frente a pensamientos disfuncionales. A veces ya estamos frente a situaciones donde las personas están teniendo problemas con sus parejas, teniendo problemas en el trabajo, teniendo problemas con las familias, ya no ven a sus amigos, abandonan sus hobbies. Entonces ya hay algo ahí bastante disfuncional, ¿verdad? Ya está Sí. afectando las áreas de vida de la persona. Modifican sus hábitos alimenticios. Ajá, exacto, ¿no? Hasta cuestiones muy, muy básicas como la alimentación, el sueño, la higiene personal, dependiendo, ¿no? Ahora, no necesariamente cuando hablamos de pensamientos de este tipo, hablamos de que son patrimonio de personas con trastornos psicológicos, ¿verdad? Como te comentaba, es una experiencia muy común. Todos Sí, presentamos este tipo de pensamientos. A cualquier momento del día se nos puede topar uno, ¿sí? Sin sí. embargo, también cada uno de nosotros tenemos como cierta vulnerabilidad un poquito más desarrollada en ciertas áreas de nuestra vida. Eso, como te comentaba ahorita, va a depender mucho de nuestra historia, de nuestras experiencias previas que hemos tenido. Y si, por ejemplo, en mi historia yo he tenido padres que son demasiado exigentes y que son muy críticos, tal vez cuando yo me tope con una situación como un fracaso, cometer un error o algo así, puede ser que eso ya para mí genere
cierta vulnerabilidad ante ese tipo de eventos. Y un evento así puede generar pensamientos muy disfuncionales para mí, ¿sí? Sí. Pensamientos que van a ser muy difíciles que yo les conteste a esas ideas, ¿sí? Y que probablemente cuando me lleguen voy a quedarme como que sin herramientas, sin recursos, y probablemente me va a llevar por un camino ahí doloroso y de mucho sufrimiento, ¿sí? Ajá. Sí. Este tipo de pensamientos, la verdad es que eh, cuando tenemos un buen grado de control sobre ellos, podemos contestarles, ¿sí? Pero cuando ya nuestras herramientas fallan, empiezan a ser insuficientes, sí controlan de cierta manera nuestra vida y empiezan ahí como a generar un montón de consecuencias importantes, ¿no? Mm. Ahora, una cosa importante que me gustaría señalar acá de los pensamientos es que estos pensamientos generalmente son de índole negativo, como de que estamos pensando algo malo, algo autocrítico con nosotros, o como si el mundo fuera peligroso, algo malo fuera a pasar, el futuro se ve como muy oscuro, cosas negativas, pero en algunas situaciones también podemos tener pensamientos disfuncionales que son hiperpositivos, ¿sí? O sea, esto se da en ciertos casos, pero a veces decimos, no, hombre, ando con todo hoy, ando, hoy amanecí con el pie derecho y hoy siento que gana mi equipo deportivo, ¿no? Ok. Y entonces puedo tomar decisiones impulsivas con emociones demasiado positivas, ¿sí? Y le voy a apostar todo mi dinero a esto, ¿no? Y che, puedes perderlo todo, puedes meterte en un buen problema, también con emociones hiperpositivas, ¿no? O sea, o pensamientos hiperpositivos, ¿sí? Ok. En algunos trastornos psicológicos, por ejemplo, la bipolaridad, es un trastorno que se caracteriza por dos fases importantes, ¿no? Está por un lado el episodio depresivo, que es como depresión mayor, ¿no? Comparte todos los síntomas, un cuadro depresivo. Pero por otro lado está el episodio maníaco, ¿no? Y el episodio maníaco es básicamente como un estado de euforia en la persona. Ahí podemos encontrarnos, la persona no está feliz, está eufórica, ¿no? Está Ajá. demasiado feliz, es hiperpositiva. Y en ese tipo de trastornos tenemos que tener muy en cuenta estos pensamientos hiperpositivos. O sea, dan pie mucho a situaciones de riesgo, incluso, ¿eh? Donde la persona a veces se sienten tan confiados, tan seguros que manejan a velocidades altísimas, se vuelven muy temerarios, ¿no? Y entonces pueden poner en riesgo su vida o la vida de otra persona, ¿sí? Pero siguen siendo pensamientos disfuncionales, ¿no? Porque son como muy extremos, si te fijas. Estos pensamientos como que caen en muchas distorsiones, distorsionan la realidad de muchas maneras, ¿sí? Hay algunas distorsiones cognitivas que son como muy conocidas. Una es el pensamiento catastrófico, por ejemplo. El pensamiento catastrófico es típico de trastornos de ansiedad y básicamente nos habla de cuando pensamos que lo que estamos por vivir va a ser lo peor, ¿sí? O sea, me centro en el peor escenario posible a pesar de que no sea muy probable, ¿sí? Y entonces, no puedo ver otra posibilidad. Si yo estoy solamente pensando en lo peor, pues me voy a angustiar muchísimo, ¿no? Ajá. Este, Hay un montón de distorsiones cognitivas, el pensamiento todo o nada, por ejemplo, ¿no? De que o soy exitoso o soy un fracaso, ¿no? O sea, como que no hay grises en este tipo de ideas. Entonces, caigo en algún tipo de error, caigo en algún tipo de situación y me puede llevar fácilmente a la idea de que no, yo soy un fracasado totalmente, ¿no? Entonces, Ujú. la generalización, pensar en términos como muy absolutos, ¿no? Todos, nadie, siempre, nunca, ¿no? Nadie me Ok. quiere, no tengo a nadie conmigo, a nadie le importo, ¿no? Siempre me veo mal en la vida, o sea, cosas como estas, pensamientos de este tipo pueden ser una distorsión también importante, ¿sí? Los pensamientos como el debo de o tengo que, ¿verdad? Que también Mm. nos forzan a actuar de ciertas maneras, ¿sí? Se vuelven como creencias rígidas o inflexibles y entonces tenemos que actuar de esa forma todo el tiempo, ¿sí? Y si no, se genera autocrítica, ¿no?
empezamos a atacarnos a nosotros mismos y digo, hay un montón de este tipo de pensamientos, de este tipo de distorsiones y cuando caemos en las distorsiones, sí, la verdad se vuelve una experiencia muy complicada, ¿no? Muy, muy difícil. Ahora, bueno, ya que empezamos a identificar todas estas cosas, empezamos a ver que nuestras emociones pues van a estar muy ligadas a la parte de nuestros pensamientos. Te ¿Sí? quiero preguntar algo, Sí. porque de repente, o sea, ahorita que estábamos hablando de estas distorsiones, me vino a la mente en muchas relaciones como de pareja, en que se vive violencia, violencia física, verbal, psicológica, y que las personas violentadas no pueden salir de esas relaciones, aunque para todos los que estamos afuera o los que estén afuera, sea como bien claro el, no inventes, o sea, te están manipulando, te están golpeando, te están Ujú. dañando, porque no sales de ahí, ¿no? Y de repente, o sea, pues me he dado cuenta que las personas están medio conscientes de que eso les hace daño, pero cuando les piden perdón, les llegan que si con un regalo, que si ya voy a cambiar, que si es que no sé qué, o sea, tienen entonces a lo mejor estos pensamientos hiperpositivos de no, sí, sí va a Ujú. cambiar, le está echando ganitas, y no ven que pues nomás las ganitas son una semana y después vuelve a ser el infierno y así, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo, mm, ¿cómo es posible que no se dé uno cuenta, ¿no? Ajá, De sí. cómo el patrón se repite y se repite, pues entonces ahora me está cayendo el 20 que es, seguramente tienes como este momento hiperpositivo, este pensamiento hiperpositivo de no, sí, ya, las cosas, ya se acabaron los problemas y ya va a mejorar, ¿no? Claro, sí, ahí tal vez definitivamente podemos estar cayendo en muchos sesgos, ¿no? Se deja mucha información de lado al momento de que se está viviendo como estos procesos, ¿no? De un ciclo de violencia. Ujú. Emocionalmente, cognitivamente hablando, hay un montón, pasan muchas cosas, ¿eh? En una situación así. Ujú. Entonces, sí, es muy, muy importante identificar estos pensamientos, ¿no? Porque es lo que te mantiene en ese ciclo, básicamente, o sea. Ahí está, se está repitiendo una y otra vez y siempre queda como esa esperanza, ¿no? Esta de, no, sí, ya, ahora ya va a cambiar, ¿no? Y entonces lo vuelvo a Me dijo que intentar. me ama y... Ándale, exactamente. Sí. Pero ¿y entonces cómo los gestionamos, Charlie? Esa es una gran pregunta, ¿no? O sea, porque mucho de esto, si nosotros, hay muchos de esos pensamientos que cuando intentamos como escapar de esos pensamientos, ya no tenerlos, ¿verdad? Es como ir a buscarlos, básicamente. Entonces, Ajá. la primera parte de cómo controlar estos pensamientos es que les pongas nombre, ¿va? O sea, que te des ese momento de identificarlos y de aceptarlos, ¿sí? Hablábamos en el podcast que grabamos nosotros, ¿no? Acerca de la conciencia plena. Y aquí se basa un poquito en eso, si comparte como muchos principios, ¿no? Con este primer punto, este primer paso, de que tú puedas identificar tus pensamientos. Sin embargo, también queremos identificarlos y aceptarlos en juicios, ¿sí? Porque de repente nos sentimos mal por sentirnos mal, ¿no? O sea, a veces tenemos pensamientos que son tan desagradables que empiezo a pensar cosas malas de mí por tenerlos, ¿sí? De que no, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy pensando estas cosas? Estoy muy mal, ¿no? No debería de pensar así, debería de pensar diferente, eso, lo otro. Entonces, empezamos a tener actitudes como muy negativas, o sea, empezar a identificar y nombrar estas cosas. Primero que nada, vamos a ponerle el nombre que es a cada situación. Esos son solo pensamientos, son solo emociones, de ninguna manera significa que sean verdades, ¿sí? Aquí hay algo, hay un proceso cognitivo que se llama la fusión cognitiva, ¿sí? Cuando nos llega uno de estos pensamientos, básicamente cualquiera, ¿eh? De estos, el primer como proceso mental que se da cuando te llega un pensamiento de este tipo, sobre todo un pensamiento que genera emociones intensas, es que a tu mente te llegan todas las evidencias que lo confirman, ¿sí? O sea, todas las cosas que te dicen, no, mira, claro que ya va a cambiar porque ya se le notó mucho más
mucho más sincera su disculpa. Las flores que te trajo esta vez están súper bonitas, ¿no? Y O además trajo sea, chocolates, no nomás ándale, flores, ¿no? me Y la pareció. verdad es que hemos tenido momentos bien padres en el pasado y esto, lo otro. O también en un pensamiento de tipo de ansiedad, ¿no? No, sí, estoy seguro que me voy a morir porque no puedo respirar bien, porque mi corazón está latiendo demasiado rápido, me está dando un infarto, ¿no? Aparte, mi tío falleció de esto y lo otro. Entonces, nos empieza a llegar un chorro de información, como que nos bombardea de información de cosas que empiezan a confirmar lo que pensamos, ¿sí? Y en ese punto, si no hacemos esto de identificar y nombrar el pensamiento, se va a seguir, ¿no? Se sigue en toda esta inercia de estos sesgos que se empiezan a dar y empezamos como ahorita comentabas, a encadenar más Ajá, pensamientos y más imágenes y más cosas y de repente ya tenemos una como una emoción película, demasiado intensa, ¿no? Anda exactamente como si fuera una peliculón película. en la cabeza. Exacto, ¿no? Y entonces este proceso lo podemos frenar, primero que nada, identificándolo, aceptando, ¿no? Esto Ujú. es paradójico, ¿verdad? Porque dices, qué raro que cuando yo intento frenar mis pensamientos, decirles que ya se vayan, ¿no? Que ya no quiero pensar esas cosas, es cuando te llegan más fuerte, ¿sí? Cuando llegan con mayor intensidad y que generan mayor malestar, ¿no? Entonces, es paradójico que cuando los aceptas, se empieza a ser más controlable, ¿verdad? Te pones de frente, lo miramos a la cara al pensamiento y entonces empezar a ver que estos pensamientos no son tan sabios como pareciera, ¿no? O sea, de repente, cuando tenemos estas ideas, pareciera que nos está hablando una voz sabia que nos dice, no, esto es lo peor que te ha pasado en la vida y no vas a poder salir de aquí, ¿no? Esto ya te va a tumbar totalmente. Y de repente pareciera que es una voz muy sabia y decimos, no, pues sí, tienes razón, ¿verdad? Pero realmente estos pensamientos mm, no son del todo cierto y pueden caer en muchísimos errores, dejan de lado mucha información. Esto también se debe porque son pensamientos demasiado rápidos, ¿sí? O sea, como no son proceso de un razonamiento profundo, como que con las primeras cosas que te llegan, con las primeras evidencias que por ahí agarras, lo aseguras, ¿no? Todo esto se da de forma inconsciente y no es culpa de nadie, ¿verdad? No es como que tú quieras hacer esto, lo comentábamos ahorita, pero así pasa, ¿sí? Entonces, primero que nada, tenemos que aceptar esos pensamientos, las emociones, para que no se magnifiquen y no empiecen toda esta situación de que se vayan más, ¿no? Se sigan avanzando, ¿sí? Después de esto, una cosa muy importante que podemos hacer, ya una vez que aceptemos el pensamiento, que lo nombremos y que veamos a qué nos estamos enfrentando, generalmente para ese punto el pensamiento se vuelve un poquito más controlable. Ya no te genera tantas emociones tan intensas. No es algo inmediato, pero sí baja mucho la intensidad de la emoción. Ya que tú dices, ya tengo aquí al que está generando mis problemas, ¿no? Ya lo identifiqué. Ujú. Entonces, siguiente punto que tenemos que hacer es cuestionarlo, ¿sí? A tomar una actitud de cuestionamiento. Básicamente, podemos cuestionar los pensamientos en dos categorías, ¿sí? Podemos cuestionarlos por su validez y por su utilidad. ¿Qué tan cierto realmente es este pensamiento? ¿Qué tan fundamentado en hechos está? ¿Sí? ¿Qué tanta lógica tiene? Y también la utilidad, ¿no? Este pensamiento me está sirviendo para enfrentar la situación que estoy ahorita en este momento. Me está haciendo sentir emociones que me estén funcionando, ¿sí? Que me estén ayudando realmente. Entonces, empezar a cuestionar es algo muy importante. Si lo hacemos de manera adecuada, nuestro pensamiento puede cambiar, incluso. Ahí podemos hacer algo que se llama una reestructuración cognitiva. Esto lo hacemos mucho en terapia, ¿no? O sea, cuestionar el pensamiento de manera profunda para empezar a construir un nuevo pensamiento más objetivo, fundamentado, ¿no? En hechos, en evidencias, y que te genere mayor funcionalidad, ¿sí? Una cosa muy importante que a veces la verdad es complicado, ¿no? Porque el pensamiento puede generar emociones muy intensas. Una técnica que me gusta mucho recientemente la he estado implementando es que cuando ya tienes identificado tu pensamiento, ya lo tienes ahí enfrente, pero todavía la emoción está un poco intensa,
Lo que queremos es que no actúes, no te dejes llevar por el pensamiento, mínimo ya lo tienes identificado, pero que no actúes con tu emoción, ¿sí? O no actúes de acuerdo a lo que te dice tu pensamiento en ese momento. No lo vamos a No le utilizar crean, como un ¿no? criterio para actuar, ¿sí? Es muy importante detenerte porque, mira, todas las emociones y todos los pensamientos son válidos, ¿sí? Somos seres humanos y podemos pensar y sentir mil cosas, ¿sí? Incluso los pensamientos más desagradables que se te puedan ocurrir son solo pensamientos, ¿eh? Hay gente que a veces se siente muy culpable de pensar ciertas cosas, ¿sí? A veces llegan imágenes que son demasiado desagradables y entonces hay gente que incluso se pone a rezar, ¿no? Así de que no manches, ¿por qué Sí. pensé eso? Sí, está terrible lo que estoy pensando, ¿no? Entonces, Ujú. vamos a validarnos, ¿no? Y a decir, oye, es válido, simplemente es un pensamiento, no habla, no te define en absoluto tener un pensamiento, pero lo que sí no siempre es válido es el cómo actuamos, ¿verdad? Es la forma en la que me comporto. Es muy diferente que yo esté enojado y tenga pensamientos por ahí negativos, pero sería ya muy diferente llevarlo a la acción y empezar a insultar a una persona o empujar a una persona, aventarle cosas, etcétera, ¿no? Sí. Eso sí ya como que no es válido. A Ujú. veces también hay ciertos pensamientos, por ejemplo, que nos generan ansiedad, que nos llevan a conductas de evitación, ¿sí? Por ejemplo, híjole, no sé, estoy pensando que aquella persona, no se ve nada amigable y seguramente si me acerco me va a rechazar. Si yo actúo con la lógica de mi pensamiento, no le voy a hablar, ¿sí? Ujú. Y la evitación es una de las características como fundamentales que mantienen los procesos de ansiedad, ¿sí? Porque cuando tú evitas algo, no te da la oportunidad de comprobar si es cierto o no, ¿sí? O sea, a veces nos adelantamos y sacamos conclusiones como de que, no, esa persona me va a rechazar y no va a querer nada conmigo, pero realmente no lo sabemos, ¿no? Entonces también podemos, si no actuamos de acuerdo a lo que nos dice el pensamiento y hacemos como la conducta opuesta a lo que me dice el pensamiento, nos puede llevar a muy buenos aprendizajes, ¿sí? Ahí sí vas a desafiar tu pensamiento de forma directa con una conducta y de ahí surgen aprendizajes muy significativos. Es una de las formas más eficaces para cambiar pensamientos. Cuando nos enfrentamos a una fobia, por ejemplo, es parte fundamental del tratamiento, es exponerte al estímulo fóbico, que no suena nada bien, tal vez para las personas que tienen una fobia, ¿no? ¿Cómo que me voy Sí. a poner en contacto con lo que tengo miedo, ¿no? Si es el Ajá. problema. Pero la verdad es que muchas veces no es tanto la situación o la cosa que tienes enfrente lo que es problemático. Lo que da miedo es el pensamiento, ¿sí? Ujú. El problema es el pensamiento. Entonces, lo que queremos cambiar es el pensamiento. Si lo cambiamos, vamos a tener un avance muy significativo, ¿no? Entonces, si tú te pones en contacto con eso que te da miedo, te puedes dar cuenta que tal vez no era tan peligroso como tú pensabas, ¿no? Este, y ahí Fíjate se da un que, cambio tremendo, ¿no? fíjate que hay una técnica de meditación, luego te la voy a platicar más a fondo, que se llama el trabajo y es justamente cuestionar tus pensamientos. O sea, que de entre toda la maraña de pensamientos elijas uno para trabajar Ajá. y lo cuestiones. Y la primera pregunta ¿es verdadero? ¿Eso que estás pensando es verdadero? Ujú. Así, esa es la primerita pregunta. Y ya, si respondes que sí es verdadero, la siguiente pregunta es, ¿estás 100% seguro, Totalmente seguro. Ajá. total y absolutamente seguro de que es verdadero? Y así son unas preguntas muy buenas que Claro. justamente te aterrizan en que te des cuenta que al final es un pensamiento. Solamente es eso, ¿no? Mira, no te miento, a veces también damos con pensamientos que pueden resultar ciertos. A mí me ha pasado Sí. que en ocasiones, vamos a suponer que un paciente diga, "Mm, creo que mi pareja me está poniendo el cuerno", vamos a suponer, ¿no? Ujú, ujú, Y nada, que al final resultó que sí, sí era cierto, ¿no? Que sí le estaban poniendo el cuerno y que sí, sí era algo real. Aquí lo importante que debemos de cuidar es a qué conclusión te está llevando ese pensamiento.
también, ¿verdad? Porque ese hecho tal vez te pueda llevar a la idea de que me puso el cuerno porque yo no fui suficiente, ¿sí? Y Mm, entonces ahí sí tenemos que cuestionar muchísimo, ¿no? O sea, claro, a veces hay pensamientos que pueden resultar ciertos, pero las conclusiones a las que nos llevan son terribles, ¿sí? sí. De por sí ya una situación, por ejemplo, como una infidelidad, puede ser algo ya bastante doloroso. Y entonces, con esto, ¿no? Con una conclusión como la que te acabo de comentar, se Ujú, vuelve un proceso de un sufrimiento tremendo, ¿no? O sea, la persona cae sí, en en unas emociones muy intensas, tal vez en un cuadro depresivo, ¿por qué no decirlo? Y es como sufrimiento agregado, ¿no? sí. Entonces, sí, va a ser muy importante y esas preguntas son súper importantísimas al momento de que vamos a cuestionar un pensamiento. ¿Es cierto? ¿En qué te basas, no? ¿Cuáles son, qué evidencias tienes? Yo, por ejemplo, hago mucho esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son las evidencias que te dicen que tu pensamiento es cierto? ¿Sí? ¿En qué te basas? Este, para entender, porque casi siempre hay una razón para que tengas un pensamiento, ¿no? No Sí, vienen de la nada, ¿no? ajá, Y vamos a entenderlo primero, ¿por qué piensas eso? Y luego también nos cuestionamos lo contrario, ¿verdad? O sea, ¿qué evidencias tienes de que no es cierto? De que tal vez tu pensamiento es ajá, falso, ¿sí? Y a veces nos topamos con un montón de información también que en un principio no se ve, ¿sí? Que ujú, la dejas pasar totalmente desapercibida, ¿sí? sí, Y entonces, cuando podemos ver toda la información completa, cuando podemos ver que hay más opciones, que hay otras explicaciones, que hay información que contradice lo que estamos pensando, se da un cambio en nuestros pensamientos. Cognitivamente hablando, se empieza a reestructurar. Y si tú cambias tu pensamiento, va a cambiar tu emoción, ¿verdad? Entonces, estas habilidades son bien importantes al momento de que enfrentamos este tipo de pensamientos, ¿sí? sí, Porque fíjate, algo que me gusta pensar es que no podemos dejar de pensar, ¿verdad? No es como que tú digas, voy a apagar mi switch para dejar de pensar e interpretar todo. Eso no se puede, o sea, te mentiría, ¿no? Es realmente hasta un mecanismo que nos ayuda. O sea, a mm, veces vas manejando, ¿no? Vas manejando y de repente se te atraviesa algo y gracias a esos procesos tan rápidos de reacción que tenemos, de interpretar una amenaza, de ver todo esto, a veces sí, hacemos la maniobra necesaria para esquivar un golpe, salvar una vida, etcétera. O sea, sí, realmente son cosas que necesitamos. O sea, ujú. tienen una utilidad tremenda, han tenido Y una que no utilidad está tremenda. separado, porque luego pasa, ¿no? Que separamos mucho nuestro cuerpo de nuestra mente, de nuestro espíritu. Y pues cuando finalmente entendemos que está todo conectado, que Todo conectado. es como más fácil aceptar y entender el cómo salir de ese círculo vicioso y volverlo Claro. un círculo virtuoso. Así es, y tener como esa visión compasiva con nosotros mismos, porque a veces estos pensamientos y estas emociones surgen como una forma de protegernos, ¿sabes? O Ujú. sea, de protegernos ante algo que pareciera que nos va a hacer mal, que nos va a hacer daño, que es una amenaza. Entonces, mejor la mente nos manda algo como esto para precisamente Para no mantenerte a llegar a salvo. algo tan doloroso. Pero lamentablemente a veces estos pensamientos ni siquiera son ciertos. Entonces, hay que verlo, ¿no? De esa manera podemos decir, bueno, es un pensamiento que tal vez me está intentando proteger, pero ni siquiera hay nada de que me proteja. Sí. Como si fuera una alarma de humo que está descompuesta, ¿sí? Y que está Ándale. sonando sin necesidad de que esté sonando. O sea, ahí Sí, es como nada más ajustar un poco esto, ¿no? sí. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, la verdad es que cuando aprendemos a controlarlos se convierten en un gran aliado, ¿sí? Ujú. Y es como, a mí me gusta verlo mucho como si fuera, si tuvieras fuego, que si tienes fuego controlado te puede servir para muchas cosas, ¿sí? Sí, claro. El Con eso fuego, cocinamos, con eso cocinas, iluminas un disfrutamos de una lugar. fogata. Sí, Exacto, sí, ¿no? sí. Te calientas, te mantiene cálido, te mantiene a salvo tal vez a la intemperie, ¿no? Y todo. Sí. Pero si tú pierdes el control del fuego, empieza a quemar cosas que no quieres que queme, empieza a lastimar. Se desata el Entonces, caos. exacto, ¿no? Es exactamente igual con esto. Si perdemos el control de los pensamientos, pues no podemos, y como te decía, pues no podemos dejar de pensar, pero sí podemos aprender a pensar de otra forma, Sí. ¿verdad? De una manera más completa, de una manera más pausada también, ¿no?
y con un criterio más cálido también. Sí. Ay, pues muchísimas gracias, Tania. La verdad es que, bueno, a mí me quedó muy claro, yo espero que a todos los demás también. Acuérdense, eso sí se me olvidó decirles, compártanos sus dudas, Ujú. cualquier pregunta que tengan, anécdotas, si quieren también compartirnos. Y si ahorita no nos da chance de contestar, de todas maneras, o para que las personas que ven la transmisión, después, días después, incluso, a veces a la siguiente quincena, y se toparon con este video y les pareció interesante y tienen alguna duda, de todas maneras, compártanosla y nosotros nos encargamos de que Carlos nos la conteste y nos ayude a solucionarla. Sí, Entonces, totalmente. acuérdense, compártanos. Y también les recordamos que si este material les gusta, pueden compartirlo también. Recuerden que muchas veces pensamos, ay, es que cómo voy a andar compartiendo estas cosas. Tú no sabes quién de tus conocidos, a lo mejor tú en este momento estás súper bien, ¿no? Estás así como que al hilo y dices, no, yo voy bien con esta parte de la gestión de mis pensamientos. Pero no sabes de entre todas las personas que tienes ahí agregados en tu Facebook, en el YouTube, en el WhatsApp y demás, ¿quién pudiera estar necesitando esta información? ¿Quién, por el simple hecho de que tú lo compartas en tu muro, le parezca interesante, lo Ujú. vea y le resulte muy benéfico? Porque acuérdense que aquí en Hacer Libre lo que buscamos es sumar valor a sus vidas, compartiéndoles todas las opciones que hay para acompañarles en sus procesos de sanación. Entonces, pues compartan, compartan, compartan. También les recuerdo que va a estar esta grabación en nuestro canal de YouTube. Así es que opciones para compartir tienen un montón. Y se las Sí. vamos a súper agradecer. Oye, Carlos, cuéntanos antes de que nos vayamos, ¿dónde te encuentran? Si alguien quisiera tener una sesión de terapia contigo, dónde, si tienes redes sociales, cómo te siguen, etcétera, etcétera. Muy bien, sí, muchas gracias. Antes de terminar, muy importante, los pensamientos definitivamente pueden ser algo muy problemático para muchas personas. Si alguna de las personas que nos escucha está pasando por un momento particularmente difícil y está viendo que sus pensamientos son algo muy complicado de manejar, la verdad, recomiendo altamente, mucho que recurran a atención profesional, ¿verdad? Algún especialista por ahí. Y con todo gusto, me pueden contactar si tienen mayores dudas o les interesaría sacar una cita conmigo, también con todo el gusto del mundo. Me pueden encontrar ahí en redes sociales como @psic.jcarlos, psic como psicólogo, ¿va? PSIC.jcarlos. Estoy ahí, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok. Este, También tengo un podcast que se llama Granito de Conciencia. De hecho, por ahí estuviste tú, Nadia, compartiendo con nosotros en Sí. nuestro último capítulo, también para que nos busquen en Spotify. Ahí sí, escúchenla. Tenemos varios temas muy padres. Sí. Esperemos que también en otra ocasión nos puedas acompañar, porque hay mucho de qué hablar, ¿no? Acerca de muchos temas, por ejemplo, de esto de pensamientos, podemos hacer seguramente algún otro capítulo también, porque pues hay modelos cognitivos para la ansiedad, para la depresión, para trastornos específicos, ¿no? Entonces, Claro. podemos hacer algo por ahí y con todo gusto, ya saben, yo estoy totalmente a la orden. También les invito a que recuerden que todo esto que platicamos aquí no sustituye de ninguna manera procesos terapéuticos o evaluaciones diagnósticas. Acérquense a un profesional, eh, algún psicólogo, algún psicoterapeuta para que tengan mayores datos en esto y si necesitan ayuda, pídanla, ¿verdad? Sí, sí, se vale pedir ayuda. Está bien no estar bien y está súper bien pedir ayuda cuando no estamos Exacto, bien. Y también pedir consejo cuando sentimos que estamos bien, pero queremos un poco de orientación. O sea, la verdad es que sí, somos pro terapia aquí en Hacer Libre. muy bien, qué bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, Charlie. De verdad que ha sido un placer platicar contigo.
Gracias también a todas las personas que nos vieron, que nos van a ver también. Muchas gracias. Y recuerden que nacimos para ser libres. Bye, bye. Bye. Bye.